la carta de San Pablo a los romanos. Y terminamos la semana pasada con Romanos 5, 20, que le dijimos que era importante que estudiaran ese versículo, que lo meditaran durante la semana, que decía, la ley, San Pablo 5.20, la carta de los Romanos 5.20, la ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Asimismo que el pecado reinó por la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Cristo el Señor. En esta carta a los romanos que estamos estudiando, muchas veces las personas leen la carta a los romanos y te citan capítulos y versículos aislados como si San Pablo hubiera escrito a lo loco. Y tú ves que te mencionan Romanos 6, Romanos 5 y Romanos 3, pero todo totalmente fuera de contexto. Y también te parece que San Pablo escribió cada una cosa sin tener nada que ver con la otra. El que lee la carta de los romanos sí parece una cosa de loco, como decía Johan cuando estaba hablando por mí, una carta difícil, pero cuando tú lo ves en una secuencia de un mensaje, que es lo que Pablo escribe, tú le encuentras sentido a la carta, como todas las cartas de Pablo. Recuérdense que en las cartas de Pablo, eso es muy importante, que Pablo nunca en la vida insistió o intentó escribir un curso de teología o insistió en escribir un manual de espiritualidad. Recuérdense que por qué surgen las cartas de San Pablo, y eso es lo que primero que tenemos que tener en mente para entender a Pablo. Pablo, cuando escribe sus cartas, como también le dije al principio de los romanos, Pablo ni siquiera tenía la más remota idea de que esa carta se iba a leer 2000 años después en un país que él ni tenía idea que existía. Porque San Pablo en ningún lugar de la carta dice que esta carta en algún lugar dice que esta carta es para la Iglesia Universal, en absoluto. ¿A quién va dirigida esta carta? A los romanos. Y la de Gálatas va dirigida a la región de Galacia. San Pablo escribe para comunidades en particular, él no escribe para toda la iglesia, ni menos quiere poner bases teológicas de toda la iglesia. ¿Quién coge esta carta y dice, esta carta es para la Iglesia Universal? ¿Quién lo hace? La Iglesia Católica, que es la que estaba en ese momento, más ninguna. Si no es por la Iglesia Católica, nadie se entera que San Pablo escribe una carta a los romanos, porque es una carta particular de Pablo a una iglesia particular de Roma. Y San Pablo enfoca sus temas de acuerdo a los problemas que tiene la iglesia. Si ustedes leen la carta de Galacia, a la región de Galacia, San Pablo se enfoca y dice, insensatos Gálatas, tan pronto se han caído del evangelio que les prediqué. Había un problema en Galacia. Llegaron unos judíos con doctrina parecida a la nueva era, y ahí se fueron detrás de esa gente y se olvidaron del evangelio. San Pablo escribe a los Gálatas hablándole del tema ese, de la ley judía, del culto a los ángeles, todo eso. San Pablo, a los corintios, San Pablo escribe la carta a los corintios poniendo orden, porque en Corinto hay un desorden tremendo, todo el mundo mandaba. Y donde manda todo el mundo, pues nadie hace caso. Por eso cada carta, tú tienes que preguntar en cada carta, ¿qué origina esta carta? La carta a los romanos, la origina es una iglesia que San Pablo no fundó y ni la había visitado cuando escribe la carta. O sea, casi siempre San Pablo escribe cartas a la iglesia que él funda, porque ha visitado. La iglesia de Roma no la fundó, ni la había visitado cuando escribe la carta. ¿Por qué escribe la carta? Y esto es lo que nos llama la atención. ¿Por qué escribe Pablo la carta a los romanos? Porque la iglesia de Roma en ese momento, dice en el versículo 1, está la cabeza de la caridad. O sea, ya en ese momento la iglesia de Roma, según Pablo dice en su versículo, era la primera de las iglesias. Y San Pablo, más que pelearle como a las Gálatas, o más poner orden como con los corintios, o menos dar instrucciones episcopales como a Timoteo, lo que quiere San Pablo es poner un poco de orden en la iglesia romana, que tenía una característica diferente a lo mejor otras iglesias. Tenía casi la mitad eran judíos conversos y la otra mitad eran gentiles. O sea, había iglesias que la mayoría eran judíos, otras iglesias todos ead gentiles. Esta era una iglesia que era mitad y por eso Pablo le escribe esta carta a los romanos, a la cual él no fundó, para poner bases que se enfoquen en cuál es el centro del cristianismo. Por eso la epístola a los romanos lleva un ritmo. Si ustedes ven, primero comienza Pablo hablando primero saluda a la iglesia de Roma. Después, ¿de qué habla? De la ira de Dios sobre Israel. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ira de Dios? El tape debe estar por ahí atrás. ¿Qué cosa es ira de Dios? ¿Se acuerdan que dijimos que la ira en nosotros qué cosa es?
Un pecado. Más genio, como dice Nenita, pero más que más genio es pecado. ¿Y en Dios qué cosa es? Virtud. ¿Se acuerdan? Que en nosotros es pecado, pero en Dios es virtud. Allá atrás está la explicación por qué la ira en Dios es virtud y en nosotros es pecado. Dios tiene ira. Después San Pablo explica en el capítulo 2 por qué Dios tiene ira. Dios tiene ira porque Israel, en quien depositó su fe, ha violado, ¿qué cosa? La ley. Y San Pablo dice, ¿por qué viola la ley? La ley engendra pecado. ¿Por qué engendra pecado? Porque cuando tú dices, no hagas esto, y tú lo haces, si no hay una ley, si en una esquina, como le dije, no hay un stop, tú no tienes que pararte. A la vez que pones un stop, y si te lo lleva y te coge la policía, te pone un ticket. Por eso dice San Pablo, la ley engendra pecado. Pero entonces dice San Pablo, Cristo vino y cargó, se hizo ley y eliminó la ley. Y después dice Pablo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Pecar todo el mundo? San Pablo dice, no, para nada. Si no hay ley no quiere decir que no hay pecado, solamente que los judíos obedecían a Dios por mandato, nosotros lo obedecemos por amor. Después San Pablo sigue con el capítulo 3 y 4, habla de cómo llegar a Dios, y nos habla cómo a Dios llegamos por la fe, y habla cómo nuestra justificación, que la iglesia lo dice en el catecismo también, es por fe en el Señor Jesucristo. Y San Pablo va a hablar en el capítulo 4 y 5 de la obra de Cristo, que lo estudiamos ampliamente. Va a hablar, ¿se acuerdan? De la redención, va a hablar de la justificación, que lo hablamos hasta la saciedad, va a hablar de la propiciación, va a hablar de toda la obra de Cristo. Después, final del capítulo 5, San Pablo, para que estemos claros de quién es Cristo, nos va a poner una comparación que vimos la semana pasada. Comparación entre quién y quién. Entre Adán y Cristo. No Adán y Eva, no, Adán y Cristo. Adán y Cristo. Adán, el hombre que engendra pecado. Cristo, el hombre que engendra vida. Pues pone esas dos, los compara el más malo con el más bueno. Y termina el capítulo 5. Fíjate que todo esto tiene un orden. Él va explicando algo. Esto no está escrito a lo loco. Y termina hablando toda esta parte del Antiguo Testamento y de la obra de Cristo con este versículo 20 que le dije que lo meditaran. Y dice, la ley intervino para que abundara el delito. ¿Cómo le explicamos? Porque la ley engendra delito. No matarás. El judío mataba, hay pecado. No robarás. El judío robaba, hay pecado. Pero dice San Pablo, si vamos a ver bajo la ley, todos somos pecadores. Dice el Salmo 50, en pecado me concibió mi madre. Ya somos pecadores de principio, lo hablamos también en habla San Pablo, lo deja entrever en los otros capítulos. Nacemos fuera de la gracia, fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que es el pecado original. La semana pasada hablamos mucho que el pecado original no es que nacemos con algo, es que nacemos sin algo. Allá atrás está el texto, si a alguien le interesa. ¿Por qué es lo que no, sin qué nacemos cuando nuestra madre nos pare? Sin la gracia. Al nacer fuera de la gracia, porque la perdimos por desobediencia, nacemos en pecado, porque nada más que hay dos opciones: gracia o pecado. ¿Se recuerdan que dije que no había media gracia ni medio pecado? O estás en gracia, estás en pecado. Dijimos que el pecado original no es que yo cargo con algo que es un viejo 600 millones de años que no sé quién era, sino que por culpa de lo que hizo esa persona, yo nazco fuera de la amistad de Dios. Por eso, toda la descendencia de Abraham vivimos en abundancia de pecado. Por eso dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Fíjate que usa dos palabras, abunda, pero no dice donde abunda el pecado, abunda la gracia. Dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde hay pecado, el Señor derrama doble porción de la cavidad de pecado, pero ¿de qué lo da? De gracia. Y dice San Pablo, asimismo que el pecado reinó por la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia. Y es lo que dice, el pecado, ¿por qué redundó el pecado? ¿Y de qué consecuencia el pecado? De la muerte. El pecado engendra la muerte. Hablamos cuando Adán y Eva engendraron la muerte del animal con que lo cubrieron y cómo eso del espíritu de muerte se traspasó a su hijo Caín en ese momento. El pecado engendra muerte. Pero entonces la muerte es asumida por Cristo, y esa muerte que es asumida por Cristo, ¿qué es lo que nos da? Vida, gracia. La gracia que lo que comienza la vida. Por eso vemos, sobreabunda la muerte. Cristo asume la muerte y esa misma muerte que era mala la transforma ¿en qué? En vida, en gracia. Por eso dice, sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó por la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Como Adán, y es como cierra
San Pablo esta comparación. Como Adán es el resumen de todos los malos y la culpa de la muerte, Jesús es el resumen de todo lo bueno y es la fuente de toda vida. San Pablo deja eso bien claro. Pero ahora San Pablo va a empezar en el capítulo 6. Va a seguir hablando de esto y dice: ¿qué diremos pues? Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique. Dice, de ningún modo. ¿Por qué? Porque había y hasta el siglo XIV o XV existió en Rusia, habían Rasputín se cree que era parte de esos grupos, habían grupos que decían, bueno, para que haya bastante gracia, vamos a pecar bastante. Entonces se divertían en los dos campos de la cantidad. Pecaban mucho y después recibían mucha gracia. Eso es una mala interpretación. Por eso San Pablo deja bien claro, bueno, si el pecado engendra gracia, entonces que vamos a pecar bastante. Dice San Pablo bien claro, de ninguna manera. De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Dice San Pablo. Pues eso tiene lógica. Si tú mueres al pecado, si Cristo murió en la cruz cargando el pecado, ¿cómo vamos a regresar al pecado? Eso San Pablo lo deja muy, muy claro. ¿O es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Aquí San Pablo va a empezar a explicar otra cosa. Fíjate, ya San Pablo explicó en el Antiguo Testamento cómo se engendra la ira de Dios. Habla cómo viene Jesús y hace la obra de justificación, reparación, redención, propiciación. Cómo esa muerte de Jesús nos da vida y nos da gracia. Pero ahora San Pablo va a decir cómo obtenemos esa gracia. Fíjate que todo es San Pablo parte del pecado del Antiguo Testamento y ya está entrando ¿dónde? En el Nuevo Pacto. San Pablo ahora va a entrar a decir cómo tenemos esa gracia que Jesús nos dio en la cruz. Porque como dijimos las veces anteriores, todos somos redimidos, pero no todos somos salvos. Porque no todo el mundo es salvo. Y la prueba la tenemos, tú miren alrededor de ustedes. ¿Pero todos hemos sido redimidos? Sí, todos hemos sido redimidos en Cristo. Pero no todos somos salvos, porque si todos hubiéramos sido redimidos, pues entonces este mundo fuera una perfecta maravilla. Tú pusieras el televisor y nada más que dieran buenas noticias, las mamás con los niños y las escuelas creciendo y las escuelas católicas multiplicándose, pues nada más que ustedes vieran buenas noticias. Eso es lo que vemos. Y eso es lo que muchas veces se pregunta, ¿cómo si Cristo acabó con el pecado? Hay pecado. Y eso es lo que hay sectas que se llaman Creciendo en Gracia, como el Cristo ese que anda por ahí en el Doral, que él salió de ahí, donde dice que ya no hay pecado. Que no importa lo que tú hagas, tú le quitas a la mujer a tu hermano y tú no pecas porque ya Cristo mató el pecado. Esa doctrina, y yo casi nunca catalogo a nada de diabólico, pero esa doctrina es diabólica, porque te está diciendo que la obra del mal es buena y anula la obra del... No, lo dice San Pablo bien claro aquí. ¿Cómo es posible que los que hemos muerto en pecado vamos a vivir en él? El Señor redime a toda la humanidad, a toda la raza humana en él. Pero el Señor quiere, eso es como lo expliqué también la semana pasada, el Señor no da nada de gratis. Gratis en el sentido no es que cueste dinero o que tú lo compres, sino que te cueste a ti valorar lo que tú tienes. Y expliqué el caso cuando tú tienes un hijo desde jovencito, le compras un carro del año, le compras un plasma, le das absolutamente todo. Ese muchacho no tiene valor de lo que tiene y lo rompe y lo bota. Cuando uno trabaja para comprar un carro, cuando uno trabaja duro para comprarse algo, uno sabe lo que vale ese algo que tú tienes y lo cuida. Por eso el Señor sabe que si nos da todo el mundo así coge la redención y ya tú eres bueno y santo, nosotros nos vamos a valorarla. Por eso, para toda la redención, pero la salvación yo tengo que ganar. No pagando nada porque la redención es gratuita, pero yo tengo que asociarme a esa redención. Cristo cargó el pecado y cargó la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte. Nos dio la vida, nos abrió la puerta del cielo, nos dio la vida eterna, mató a la muerte, cargó nuestros pecados y nos dio por su muerte la forma de vencer el pecado. ¿Cuál es la forma de vencer el pecado? ¿Qué es lo que tenemos para vencer el pecado? La gracia. Eso es lo más importante, es la obra más importante de la cruz. La obra más importante de la cruz es la gracia. Si Adán nos da el pecado, Cristo nos da la gracia. Y con esa gracia de Cristo es con lo que vamos a vencer el pecado. Porque cada uno de nosotros tiene que dar la batalla personal al pecado. Y cuando tú das la batalla personal al pecado y tú ganas, tú sabes de verdad
¿Qué fue lo que tú ganaste? No que si nace, eso es lo que le pasa a muchos católicos, que nacen católicos y no valoran qué cosa es ser católico. Son católicos porque su abuelita era. Sin embargo, un converso viene de la calle o de un drogadicto, lo que sea, y se encuentran con Cristo y valora qué cosa es la fe más que un católico tradicional. Y por eso que dice San Pablo, donde abundó el pecado, porque esa persona que vino de la droga, esa persona que vino de la santería, esa persona que vino, sabe de verdad el tesoro que es la iglesia. Sin embargo, nosotros que nacimos en la iglesia muchas veces no lo valoramos porque está ahí, ya, se acabó. No tengo que hacer esfuerzo ninguno por tenerlo. Nací católico, me van a enterrar católico y voy a ser un católico aburrido toda mi vida. Porque no voy a tener interés en conocer ni recibir qué cosa es la iglesia. ¿Por qué? Porque nací y me crié ahí. Eso es lo que dice, por eso es que yo digo, me preferible que muchos católicos se vayan para la iglesia pentecostal y después regresen, porque regresan con verdadera conciencia qué cosa es la iglesia. A lo mejor que se vayan antes que se queden aquí rompiendo bancos y echando $1 en la cesta. Pero por eso San Pablo va a empezar a explicar cómo se obtiene la gracia. Este capítulo, versículo 3, 6, 3, es clave. Yo no sé por qué los protestantes no entienden eso, que dicen que el bautismo es una profesión de fe. Dice Romanos 6, 3, o es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Más claro que eso. Fíjate que San Pablo dice, ¿acaso ustedes lo ignoran? Yo le diría, señor Pablo, después de 2000 años, lo siguen ignorando. Y lo deja bien claro, y esto es muy importante, cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos sepultados, ¿en qué? En su muerte. Porque ¿dónde tenemos la gracia? En la muerte de Cristo. ¿Y cómo nacemos nosotros? Muertos. Nosotros nacemos muertos. Muertos en el sentido que no tenemos gracia. Cuando nos sumergen en el bautismo, estamos muertos y nos sumergen en la muerte de Cristo. Pero cuando salimos vivos por la resurrección de Cristo. Esa es la obra del bautismo. Como el bautismo va a ser una profesión de fe que se acabó. Y ahora San Pablo va a decir, ustedes van a obtener, así como se obtiene la gracia. La gracia está ahí. Cristo nos las mereció en la cruz. No cuesta dinero, no cuesta ser bueno. ¿Qué es lo que cuesta? Querer tenerla. No dice, ay, qué fácil. No es tan fácil cuando mucha gente no la quiere. No es tan fácil cuando mucha gente no la quiere. Y ese versículo o es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados. La palabra que usa original no tanto que sea bautizado como sepultado. Porque bautizar quiere decir sumergir. Y también significa enterrar, meter adentro de algo. Es lo que quiere, un paralelismo que hace con esa palabra San Pablo de enterrar y sepultar y bautizar. Dice, fuimos pues con él sepultado por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Hermanos, ahí está claro. Nosotros nos hemos muerto a Dios por la desobediencia ¿de quién? De Adán. Nos sumergen en la muerte de Cristo. Y en esa muerte de Cristo, ¿qué obtuvo Cristo? La gracia. Ahí yo tengo la gracia y resucito con una vida totalmente nueva. San Pablo lo deja bien claro ahí. Por eso tenemos que aclarar este concepto para los católicos. Muchas veces nosotros los católicos, de tanto ir radio de otras iglesias, nos confundimos y decimos, yo nací de nuevo en un retiro de Salvador Gómez. O yo nací de nuevo un día que fui al monasterio de San Lío. No. Tú tuviste ese día un encuentro con el Señor, pero tú no naciste de nuevo. Salvador Gómez no tiene poder para nacer de nuevo a nadie. Ni un retiro de un año en San Lío te hace a ti nacer de nuevo. Nosotros nacemos de nuevo, nosotros nacemos la primera vez físicamente del vientre de nuestra madre. Nacemos vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. En el bautismo es el segundo nacimiento, porque nacemos a la vida eterna. Al momento que nos sacan del bautismo, adquirimos lo que no teníamos antes, eternidad. Tú entras al bautismo con la vida limitada. Cuando sales del bautismo, tienes delante de ti el panorama de una vida que nunca se acaba, que la adquieres por la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el segundo nacimiento. El bautismo es mucho más profundo. Yo no me explico. Los protestantes a veces que cogen una frase que no quiere decir nada en ningún lado, forman una doctrina gigantesca como la famosa oración de Jabez, que son 2 versículos perdidos, ni se sabe por dónde andan metidos, o que confiesa a Jesús con la boca, que cree en tu corazón, que es algo que dijo Pablo, pero que no es ningún dogma, ni nada, y hacen una doctrina. Sin embargo, esto que está tan claro y es tan profundo, no lo ven, le pasan por arriba
alegremente. Dice, no, el bautismo es una profesión de fe. Aquí San Pablo no dice en ningún momento que el bautismo es una profesión de fe. Es el nacer por segunda vez. Por eso, ¿cuál es la primera muerte? Te van a salir de aquí locos. Y si no locos, por lo menos anormales. ¿Cuál es la primera muerte? La primera muerte es el nacimiento de uno. Tú dirás, pero ¿cómo es posible? Si cuando nacemos hacemos muertos. Porque nacemos muertos a Cristo. Por eso la primera muerte es el día que me pare mi madre, porque nací muerto a Cristo. Por eso cuando San Pablo habla de la segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? El día que viene la pelona y me lleva, porque ya yo nací muerto espiritualmente. La segunda vez voy a morir físicamente. Y tenemos dos nacimientos. El primer nacimiento nacemos físico y después nacemos en el bautismo espiritualmente. ¿Cuál de los dos? Los dos nacimientos son importantes, porque si tú no naces físicamente no te puedes bautizar. Pero si naces físicamente y no naces vida eterna, tienes la muerte eterna. La muerte que naciste muerto y vas a seguir muerto por toda la eternidad. No sé si último se ha explicado. ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? Lo importante que es el bautismo. Por eso es que cuando Juan se encuentra con, cuando nos habla Juan, que Jesús se encuentra con Nicodemo, el gran sabio, que Nicodemo le dice, Jesús, mira a Nicodemo nada más que le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo, que era uno de los hombres más sabios, más espirituales de Israel, se quedó como medio loco. Porque si para muchos de ustedes nuevo, para Nicodemo hace 2000 años, sin Cristo era todavía más nuevo. Nosotros cogemos cosas que no sabemos de memoria, pero no sabemos que ese señor lo oía. Y Cristo le dice, pero como yo viejo voy, porque Nicodemo, que hablaba arameo igual que Jesús, entendió que Jesús no estaba hablando nacer como una forma romántica o simbólica. Él le dijo, de verdad, tienes que volver a nacer. Y entonces Nicodemo lo entendió lo que estaba diciendo, dijo, pero ¿cómo yo voy a volver a nacer? Tengo que volver al vientre de mi madre. Y eso les voy a decir, en verdad te digo. Cuando Jesús dice en verdad te digo, es que va a ser algo muy importante, amén, amén. Digo, en verdad te digo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Mira tú lo importante que es el bautismo. Tú muerto espiritualmente, ¿tú puedes entrar al reino de Dios? No. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y le dice, hay que nacer del agua y del espíritu. Hermano, ¿qué cosa es el bautismo? Agua y espíritu. Eso es el bautismo. Por el signo del agua, el Espíritu Santo viene, te inunda y te mete dentro de la Santísima Trinidad. Eso, el agua es bautismo. Eso lo dijo un amigo mío, pastor bautista, me dijo, no, esa agua es la placenta del niño. Digo, alabacia a Dios. Esta cabeza no entiende que es nacer de lo alto. Está hablando que el agua es la placenta. ¿Qué va a hablar Jesús? Jesús con Nicodemo de la placenta donde nace envuelto el niño. Pero es que mira como la gente que se cree espiritual, porque se sabe, te puedes saber la Biblia de memoria de arriba abajo y no ser espiritual. Porque yo si no tengo estudio, lo he visto como ese señor que es pastor y ha sido ordenado, no lo va a... Y salir con la morcega esta que es la placenta. Como si San Pablo fuera comadrona o yo no sé qué cosa es esto. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Y Jesús dijo, la carne no es nada, el espíritu que da vida. ¿Qué es lo que le acabo de decir? Nacemos carnalmente berreando, pero estamos muertos. Pero eso que dice, la carne no es nada. La carne sin la vida eterna, cuando se nos morimos, se pudre y se acabó. Por eso dice Cristo, la carne no es nada, el espíritu es el que da vida. ¿Qué es la carne sin el espíritu? ¿Qué es el hombre sin el alma? Un podridero de gusano. Por eso dice San Pablo, por eso dice Nicodemo, no es la carne, el espíritu es el que da vida. ¿Y qué espíritu? Nacer del agua y del espíritu. El signo del agua en el sacramento del bautismo, donde actúa el Espíritu Santo. Y sigue diciendo en el versículo 5, porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante. Esto es muy importante lo que San Pablo dice. Este versículo 6 todavía debían subrayar hasta el versículo 8, del 1 al 8. Mira, San Pablo utiliza una palabra aquí. ¿Cuál es la palabra que utiliza de San Pablo aquí? Injertado. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos. También estaremos injertados en una resurrección. Injertar.
¿Qué cosa es injertar? Los que saben de jardinería saben que los que injertan en la rosa, por lo menos, cogen el tronco de la mata rosa, le quitan una yema y le ponen una yema de otra mata. Y esa yema que la ponen en ese tronco empieza a chupar la savia y la vida de ¿cuál? Del tronco, y empieza a crecer. Eso es lo que es un injerto. La yema que se interpone en el árbol es una yema ajena de otro tipo. ¿Para qué tú injertas? ¿Para hacer una mata peor? Mejor. Eso es el bautismo. Nosotros somos las yemas que estamos fuera del tronco. ¿Cuál es el tronco? Cristo. Nosotros somos la yema. ¿Y qué hace el bautismo? Nos injerta. ¿En quién? En Cristo, que es el tronco principal. La yema esa que se injerta, ¿qué empieza a chupar del tronco? La savia. Y empieza a crecer. Nosotros empezamos a recibir de Cristo, ¿qué cosa? La gracia. Y empezamos a crecer. Eso dice San Pablo. El bautismo es que nosotros nos injertamos en Cristo. No para ser peores, sino para dar una especie nueva, como las rosas que las personas inventan con los injertos, para dar una especie nueva y mejor. Pero esa yema se nutre de la savia de la mata principal. Eso es lo que San Pablo dice que es el bautismo. Somos injertados en la muerte de Cristo para también participar de ¿qué? De su resurrección. Dice en el versículo 6, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Cuando nos bautizan, nos están crucificando ¿con quién? Con Cristo, para morir con Cristo la vida de pecado. Dice en el versículo 7, pues el que está muerto queda libre de pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. Dice San Pablo, si estamos seguros que hemos injertado en la muerte de Cristo, también estamos seguros que somos injertados en su resurrección. ¿Cristo resucitado vuelve a morir? No. Estamos seguros que nosotros tampoco volvemos a morir. Todo este capítulo 6 principio es una teología del bautismo. ¿De qué es el bautismo? Nosotros, y yo no sé cómo los protestantes no se dan cuenta, que dicen, no, el bautismo es una profesión de fe que yo digo públicamente que yo soy cristiano y se acabó. No, eso es minimizar la obra de Cristo. El bautismo es mi segundo nacimiento y más importante que el primero. Y el bautismo es tan importante, Sor Isabel de la Trinidad, la Beata Isabel de la Trinidad, que una vez dimos un retiro en el monasterio sobre el tema de ella, de la inhabitación del Espíritu Santo. Y a esa inhabitación, que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mueran dentro de nosotros. Eso comienza ¿cuándo? En el bautismo. En el bautismo entramos a las aguas del bautismo desposeídos de Dios. ¿Tenemos algo de Dios adentro? Nada. Y en el momento que el agua cae sobre nosotros, por la obra del Espíritu Santo, la Trinidad viene y nos habita. Entonces ahí surge lo que hemos dicho. Lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros se convierte por gracia. Dios por naturaleza es eterno. ¿Sí o no? Sí. ¿Él lo adquirió? No, Él es. ¿Nosotros somos eternos? No. Lo adquirimos por el bautismo. Entonces, lo que es por naturaleza en Dios, en nosotros por gracia. Por eso somos imagen de Él. No somos igual que Él, somos imagen de Él. ¿Por qué Él es original? Porque Él nació, nació podemos decir, es por siempre así. Yo lo adquiero por la bondad de Él, por la obra de ¿quién? De la justificación, de la redención, de la propiciación. Esa obra está ahí, pero yo me la tengo que apropiar. Por eso yo te quiero decir en un momento de mi vida, puede ser en tu confirmación, o si lo hiciste muy chiquito la confirmación, en un retiro, lo que sea. Yo quiero entrar a ese reino de Cristo en el cual yo comencé el día del bautismo. Cuando tú te bautizas, recibes al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo recibes todos sus dones y todos sus carismas. Y todos los católicos bautizados tenemos la misma cantidad de dones y carismas. Todos. ¿Por qué a uno se les nota más que a otro? ¿Por qué los usan? Todos tenemos la misma cantidad de músculos, ¿sí o no? Y porque hay una persona que están fuertes y otras no. Porque practican los músculos. ¿Quiere decir que uno tiene menos músculos que uno de esa gente fuerte que vemos en las competencias? No tenemos los mismos músculos. ¿Cuál es la diferencia? Que los practican. Y para practicarlo hay que dedicar tiempo, disciplina. Pues así pasa con los carismas. Todos tenemos los carismas. ¿Por qué a unos se les notan y a otros no? Porque a los que se les nota los estamos practicando. El carisma, si no se practica,
Se pierde. Yo ahora mismo dejo de practicar. Cuando digo practicar no quiere decir que estoy haciendo una práctica de usar. Yo ahora mismo dejo de predicar y de algún año ya yo no sé predicar. Porque pierdo el carisma de enseñar. Se pierde porque no lo uso. Mientras más tú usas los carismas, y eso es lo que la gente confunde, la efusión del Espíritu Santo, y por eso el cardenal Swener y otros cardenales que son carismáticos han dicho que no se debe llamar a la efusión del Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo, porque tú puedes confundirlo con el bautismo sacramental, y no se puede. Bautismo, y está bien usada la palabra bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque bautismo es sumergirse, y tú te sumerges en el Espíritu Santo, pero para evitar que lo confundan con el bautismo sacramental del agua, dice que mejor que llamarlo bautismo del Espíritu Santo, llamarlo efusión del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es la efusión del Espíritu Santo? No es nada más que te explican cuáles son los dones y cuáles son los carismas, para que tú tengas conciencia qué es lo que tú recibiste del bautismo, y después oran por ti para que el Espíritu Santo te dé conciencia de esos dones, esos carismas que tú tienes, y a partir de ahí tú los empiezas a usar, el que el Señor te dio. Eso es la efusión del Espíritu Santo, pero no es un bautismo sacramental. Por eso que el cardenal Swener aconsejaba no usar la palabra de bautismo en el Espíritu, sino usar la palabra de efusión. Casi todo la efusión del Espíritu Santo debía ser en la confirmación. Desafortunadamente a los muchachos que se confirman no los preparan así. Para muchos en Estados Unidos la confirmación ha terminado siendo la graduación de high school. Te gradúas en high school, te confirmamos. Y los muchachos se confirman y salen tan paganos como cuando llegaron a la confirmación. Lo que es, hay una preparación de confirmación en masa en las escuelas que es pésima para lo que es porque la efusión del Espíritu Santo debía ser. Y cuando yo daba clases de catecumenado, yo a todos los catecúmenos los mandaba siempre de Cristo vivo que pasaran la efusión del Espíritu Santo antes de recibir la confirmación. Entonces sí tenían una experiencia poderosa en la confirmación. Pero los que ya pasamos ese tiempo de la confirmación, pues tenemos que pasar esa experiencia de efusión. Pero no es que empiece ese día, ya tú lo tenías. Lo que tú no sabías, que lo tenías ni para qué sirve. Pero créanme, aquí en este salón no hay una sola persona que no tenga dones, carisma y no tenga fruto del Espíritu Santo. Todo. Ahora tú tienes que investigar qué don y qué carisma el Señor te ha dado a ti. Y cuando lo encuentres, úsalo. Ahora, si tú no lo usas, ¿cómo tú vas a saber qué carisma tú tienes? Si tú cuando ves que ves a un enfermo en el mall o cualquier cosa, la mano te tiembla para ponérsela arriba y el Señor te dice adentro, ora por él, quiere decir que el Señor te está llamando a hacer oración de sanación. Ahora, si tú no coges y oras nunca por nadie, ¿cómo tú vas a saber si tienes el don o no? El don se manifiesta porque está entre en ti una tendencia a hacer algo en el reino de Dios que antes tú no la tenías. A mí me llamó a predicar, a enseñar, no predicar, a enseñar. Y tampoco es que tú pasas la efusión y tú sales con todos los dones. Es un proceso que durante tiempo después tú te empiezas a dar cuenta por dónde el Señor. Y es lo que yo siempre decía a la persona, ¿cómo yo sé qué carisma que tengo que hacer en la iglesia? Digo, no tienes que hacer absolutamente nada. Lo digo como en mi caso. Señor, úsame donde tú quieras. Y a la vez que lo digas, déjate llevar, que hermano, Él te lleva a donde Él te quiere usar. Pero tú tienes que estar atento a donde Él te quiere mover, no a donde tú quieres ir. Porque muchas veces queremos, yo quiero tener don de sanación. El Señor a lo mejor no te dio a ti para orar por sanación. Te dio el don de consuelo, te dio el don de sabe Dios qué. Hay muchos dones que el Espíritu Santo que da que no está en los 7 carismas. El consuelo es un don. No todo el mundo sabe consolar. La acogida es un don. No todo el mundo sabe acoger a una persona que llega por primera vez a un grupo, a una iglesia. Hoy en día el firmar y el internet es un don que yo carezco por completo. Yo por eso en el grupo que yo no me meto, cada cual aquí en este grupo tiene su... Y los que saben, Rosana, yo me meto una vez en los... A mismo Rubén, estoy a punto de darle galletas. Porque él se pone, ven a orar, ven a orar. No voy a orar. No es que yo no quiero orar, es que a mí el Señor no me llamó a orar. El Señor me llamó a enseñar. ¿Por qué voy a andar yo por ahí poniendo manos si el Señor no me ha llamado? Cuando el Señor me dice a mí, ora por fulano, yo voy, oro por esa persona sin que me lo pida. Pero cada cual tiene que saber a qué el Señor lo llamó.
y enfocarte en lo cual el Señor te llama. No quieres hacer 15 cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que está hablando San Pablo, que sucede en el bautismo, porque San Juan Pablo II continuamente dijo en su pontificado: tenemos que ser fieles a nuestro bautismo. Y los católicos, como nos bautizan de niños, no sabemos ni qué cosa es el bautismo, porque si los protestantes no lo saben, los católicos lo saben menos. ¿Y en qué termina los bautismos? En un guateque, en una fiesta. ¿Y a quién escogemos de padrino? A fulanita que me cae bien. Y puede fulanita ser una pecadora y una bruja, y ese no puede ser padrino. Hermano, lo dijo el cardenal de Los Ángeles: tenemos un pueblo sacramentado, pero no un pueblo evangelizado. Tenemos un pueblo con los sacramentos, pero que no saben para qué sirven. Entonces, ¿de qué sirven? Si no sabes para qué sirven. Por eso Juan Pablo II dijo: en el siglo I se bautizaba a los evangelizados, en el siglo XXI hay que evangelizar a los bautizados. Y todo comienza en el bautismo. No se habla suficiente del bautismo. Tenemos que entender qué cosa es el bautismo. Yo siempre, cuando yo daba clase de catecumenado, daba clase a los padres de los niños de bautismo, que a mí me encantaba dar clase a los padres de los niños en la iglesia, porque una vez que tú tienes chance de hablar con gente que nunca vienen a la iglesia, para mí eso es como ir a predicar a las misiones de África, hablar a los padres de los niños de los bautismos, porque venían en cero, y en vez de hablar tanta basura como se habla en las charlas de bautismo, hay que enfocarse en las verdades de la fe que esa gente tiene que recibir en ese momento. Yo siempre le decía a las personas: la salvación es como, para que ustedes lo entiendan, y se lo explicaba a esa gente y lo entendían, es como que ahora nosotros estamos trabajando aquí en Miami, largando la vida trabajando, y tenemos una tía en Galicia que no la conocemos, se murió y nos dejó $600 millones. No, a ti no es la tía tuya, si fuera tía mía, no tuya. Como si tú estuvieras, ¿dónde tú trabajas? Tú estuvieras matando en el hospital y una tía tuya que tú no sabes quién es, se hubiera muerto en Galicia y te hubieras dejado $600 millones en un banco. Y tú no la conocías, pero ella sabía quién eras tú y te la dejó. ¿De qué le vale a ella tener 600 millones en el banco si ella está aquí en Miami y nadie se lo ha dicho? ¿Le sirve de algo? No. ¿El dinero está ahí o no está ahí? Sí. ¿Pero le sirve a ella? No. Claro, ¿cuál es el primer paso para que ese dinero le sirva a ella? Alguien tiene que llamar y decirle: oye, te dejaron un dinero en el banco. Ese es el primer paso. ¿Ya el dinero es de ella? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir allí. Yo no creo que se lo manden por un giro $600 millones. Tiene que ir a España, ir al banco. ¿Y qué llega al banco? Llega con un cartucho y dice: échame aquí los $600 millones. No. Tiene que primero. Eso no muerto de hambre, en su vida han cobrado ninguna herencia. Tienen que identificarse, porque tú tienes que probar que ese dinero que está ahí, tú eres el dueño de ese dinero. Tú tienes que presentarle: yo soy. Lo dije en chiste, pero desenfóquense en la gracia y enfóquense en lo que estoy diciendo, para que puedan entender qué cosa es la redención, porque se pierden en la bobería del chiste. Por eso que yo no puedo hacer chiste, porque ustedes enseguida se distraen y se van por la rama y pierden lo que está en. Esto no es un chiste, estoy explicándole algo. Hay un dinero ahí que la persona sigue pasando trabajo porque nadie le ha dicho que tiene una fortuna. Cuando alguien se lo dice, esa persona se entera. ¿Le sirve de algo? No, tiene que hacer un trámite, tiene que poner esfuerzo, tiene que hacer el viaje, tiene que identificarse. Entonces le dan una serie de papeles y tiene que firmarlo. Y a la vez que lo firma, y ese dinero es de la persona. No, esa es la salvación. La salvación está ahí. Pero si no te la dicen que tú la tienes, tú lo sabes. No, por eso hay que predicar el evangelio. Decirle a la gente: tú tienes una herencia de vida eterna. No pases trabajo sufriendo y en desesperanza. Tú tienes, que alguien tiene que anunciarte, como la persona que le llamó al hermano le dijo: oye, tiene $600 millones. Nosotros somos los llamados a hacer esa llamada a la gente. Ahora, cuando tú te enteras, ¿te sirve de algo? No, tienes que hacer un trámite tienes que, como el viaje que tienes que ir a España, tienes que hacer todo ese trámite. Y al final, cuando te van a dar el dinero, tienes que identificarte. Cuando tú llegues delante del trono de Dios para que esa salvación sea tuya, tú tienes que identificarte que ese dinero es tuyo. ¿Cómo tú te identificas delante del trono de Dios?
con tus obras. Tú llegas ante el trono de Dios, Señor, mira, yo soy dueño de tu salvación porque mira las obras que te presento. Son las obras iguales que las que hiciste tú. Lo que tú tienes, eso que tú tienes ahí, es parte de mi herencia. Y entonces la cobra. Pero todo el camino en que te lo anuncian y que lo cobra es un viaje a España. Pasando trabajo, sacando pasaje, montando apretado en un avión, llega. Esa es la vida. Pero el que pasa trabajo para ir a España a cobrar esa herencia, en aviones, durmiendo por la noche, apretado en aviones porque no tiene mucho dinero para coger en ese momento, llegando, todo ese trabajo, ¿lo pasa con angustia o lo pasa contento? Lo pasa contento porque está pensando en ¿qué? Pues toda la vida la pasamos contentos pensando que tenemos una herencia que vamos a cobrar. Esa es la salvación. Pero ¿dónde comienza todo eso? En el bautismo. Porque tú, las obras que le presenta a Cristo no son obras que tú haces porque tú eres bueno, son obras que ya el Espíritu Santo hizo en ti. Son las obras de la caridad. Las obras de la caridad no nace de lo bueno que yo soy, nace de la gracia que yo tengo. ¿Y dónde yo recibo la gracia? En el bautismo. Este es un caminar, un peregrinar a ese premio que tenemos de vida eterna, pero que comienza en el momento de la redención de Cristo. Pero Cristo murió hace 2000 años. ¿Cómo yo me aprovecho de esa redención? ¿Cómo yo me meto, me injerto dentro de la redención de Cristo? Por las aguas del bautismo, que no es cualquier cosa. ¿Y qué cosa es un sacramento? Y lo dice el Catecismo de la Iglesia. El sacramento es una acción visible que anuncia una acción invisible. Una acción visible que anuncia una acción invisible. La obra de la iglesia, el negocio diríamos de la iglesia, la obra de la iglesia es invisible. ¿Y cuál es el gran problema? Que mucha gente creemos que la obra de la iglesia es visible. Yo se lo digo a ustedes cuando explico la Eucaristía, el 95% de la obra de la iglesia no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque es espiritual. No se ve porque es espiritual, porque es de espíritu a espíritu. No se ve. La mitad de la Eucaristía no se ve. ¿Dónde se realiza la mayoría de la Eucaristía? En el cielo. Entonces la iglesia tiene símbolos que nosotros vemos para avisarnos las cosas que no vemos. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Por ejemplo, los protestantes creen que si hemos rodillo delante de esa estatua a rezar, yo creo que ese es Cristo resucitado que está ahí. Hay que estar mal de la cabeza. Si yo me rodillo ante esa estatua, no me estoy arrodillando ante la estatua. La estatua la uso como punto del Cristo que yo sé que está resucitado. Bueno, yo lo estoy jugando y esto sí es un chiste, se pueden reír. Yo ahora la jugaba y saco, se pueden reír. Y cuando no se pueden reír, ahora se pueden reír. Como le dije a una persona el otro día, los protestantes cierran los ojos cuando oran para no ver al pastor que tienen adelante. Porque cuando lloro mirando. Pero si yo me pongo a orar aquí que estoy mirando la cara de ustedes, tengo que cerrar los ojos. La iglesia es sabia y en vez de poner, eso lo dijo la Madre Angélica. Antiguamente, como la misa era de espalda, nosotros orábamos mirando el altar. Ahora oramos mirando la cara del cura. Porque el punto no es lo invisible, sino el cura que tenemos delante. Porque la iglesia por eso pone los símbolos, porque los símbolos no son nada. Los símbolos nos llevan ¿a dónde? A lo que no se ve. Y los sacramentos son símbolos visibles que anuncian algo invisible. Porque por eso los sacramentos es el corazón de la iglesia. Porque el sacramento es una acción del Espíritu Santo en el espíritu del creyente. De espíritu a espíritu. Luego entonces no se ve. Entonces uno dice, ok, entonces si no se ve, ¿cómo yo estoy seguro que pasó? Porque si no se ve, ¿cómo yo sé que Cristo me bautizó si yo no lo veo cuando me bautiza? Yo tengo que tener... Sí, pero es muy difícil. Imagínate tú que ahora se vayan a casar dos personas por la iglesia a la orilla de la Bahía de Biscayne, las dos personas solas y se casan. Yo me entrego a ti, tú me entrego a ti, ya estamos casados ya. Y después a la semana el hombre lo dice, no, yo nunca me casé contigo. ¿Hay prueba de eso? ¿Hay testimonio de que te casaste? No, así pasa con la obra del Espíritu Santo. Tienes que tener, sí, por fe, pero ¿en qué momento pasó? Por eso la iglesia anuncia lo que no se ve con algo. Por eso cada sacramento tiene un signo que se ve, pero el signo no es el sacramento es lo que no se ve.
en el bautismo, que es lo que estamos enfocando. ¿Cuál es el signo? El agua. ¿El agua bautiza? No. El agua es agua de la pila. De agua de la llave, del grifo. El agua no bautiza. ¿El agua qué cosa es? Un símbolo. Por eso cuando el agua cae en la cabeza del niño, es el símbolo que, pero indica que en ese momento el Espíritu Santo está derramando la pasión y la gracia de Cristo en el espíritu de ese niño. Una acción del Espíritu Santo con el niño que no se ve, pero que se anunció con un signo que se ve. Por eso hay que nacer del agua y del Espíritu. Y cada signo tiene un sentido, porque el agua, porque en Israel, que vivía en el desierto, el que tenía agua tenía garantizada la vida. El que se bautiza tiene garantizada la vida. ¿Por qué el agua? Porque el agua sirve para bañarnos. El bautismo nos quita la suciedad del pecado original. Por eso el agua, que es símbolo de vida. ¿Se acuerdan lo que dice el profeta Ezequiel? Vi que bajaba un torrente del costado del templo y todo se ponía verde donde pasaba el agua. El agua en Israel es símbolo de vida, porque lo que hemos ido a Israel sabe, porque está todo desierto. Hay un charco de agua y todo alrededor verde, lleno de vida. El agua es símbolo de vida. Por eso el agua es el signo del bautismo. Pero es un signo visible que habla de una acción invisible. Cada sacramento tiene un signo que se ve, pero no nos podemos quedar en el signo. Hay una acción más profunda. Por eso cada sacramento, ya tú sabes, cuando ocurre el signo, ocurre el sacramento, para que no sea algo así. Sí, yo me confesé con Cristo. Fantástico. ¿Y cómo tú sabes que Cristo te perdonó? ¿Cómo tú tienes la certeza? Porque dice el Evangelio que el pecado que no se perdona. Te mandó un email. Por eso cuando te confiesas, que el sacerdote dice: yo, por el poder que me ha dado la iglesia, te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí, ni antes ni después, ahí tu pecado se va, porque Cristo dijo: a quien ustedes perdonen, yo perdono. ¿Cuál es el signo visible ahí? Las palabras del sacerdote con la imposición de la mano. Ese es el signo visible, pero la acción es: el Espíritu Santo coge tus pecados, lo pone en la cruz y Cristo se olvida de ellos. Esos son los sacramentos. Sin embargo, ¿qué es donde nos quedamos la mayoría de los católicos? En lo que se ve. En lo que se ve. Por eso yo insistí en el sacramento del bautismo. Explicar a la gente qué es el bautismo, que es más que una fiesta social o una presentación de sociedad del niño. Es el segundo. Mario, cuando el niño sale de las aguas del bautismo y entra en tu casa entra algo santo. Algo verdaderamente santo. Y la iglesia no solo te bautiza, después te unge con el crisma. Yo siempre lo he invitado a ustedes que si pueden un día vayan a la misa crismal en la catedral, que la hacen el miércoles santo, que es una de las ceremonias más antiguas y más hermosas de la iglesia. Lo hacen el miércoles santo por la mañana, donde el arzobispo con todo el clero prepara el crisma, tal como se preparaba en Israel para ungir el altar. El crisma es con lo que se consagraba el altar, los reyes y los profetas de Israel. Los arzobispos, todo el mundo esa mañana preparan el crisma igualito como se preparaba en Israel y lo consagran. Ese es el crisma que se reparte por todos los sacerdotes, se lo llevan ese día. Tienen que ir todos los sacerdotes, se lo llevan ese día el crisma a su parroquia. Y con ese crisma con que van a ungir a los niños que se bautizaron después del bautismo. Bautizan primero, lo sumergen ¿en quién? En el agua. ¿Y en quién? Y en Cristo. Mueren con la muerte de Cristo y salen resucitados a la vida eterna. Entonces la iglesia coge y lo unge con el crisma. ¿Qué cosa es el crisma? El sello del Espíritu Santo. Cuando cae el crisma sobre el altar de Jerusalén, el altar quedaba consagrado. Cuando le ponen el crisma al niño, el niño se consagra a Dios. Por eso cristiano no quiere decir seguidor de Cristo. Cristiano quiere decir el que ha sido sellado con el crisma. Y cuando el crisma caía sobre algo, que ponía propiedad de. Cuando te ungieron a ti, tú eres propiedad de Cristo. Eso es lo que hay que decir: cristiano no seguidor de Cristo, propiedad de Dios, ungido por el crisma. Es lo que quiere decir cristiano. Ustedes son ungidos todos ustedes han sido ungidos por el crisma. Desde que el crisma cayó en ustedes son propiedad de Dios. Por eso para la iglesia la vida es santa desde que nace hasta la muerte. A la vez que te ponen el sello de Dios, esa vida es de Dios, está sellada por Dios, nadie la puede tocar.
En el bautismo, la crismación es tan importante como el bautismo. Y después el sacerdote coge una vela y la prenda del cirio pascual y se lo da a ver a los padres. Recibe la luz de Cristo. En esa vida que estaba en tiniebla, llegó la luz de Jesucristo. Y le dice a la familia: ustedes tienen que mantener esa luz encendida hasta que ese niño venga y confirme su fe delante del obispo. Entonces el obispo lo va a sellar con el sello de adulto católico. Pero todo esto comienza, el bautismo, lo que dice San Pablo, es verdaderamente el sellamiento, el nacimiento de nuevo, el entrar en el pacto con Dios. El día que tú te bautizas es el día que tú te haces parte del pacto que tiene Cristo con Dios. Recuérdense que el pacto no lo tienes tú. ¿Quién puso la sangre en el pacto? Cristo. El pacto lo tiene Cristo con Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo tenía el pacto con Dios porque la sangre cayó sobre todo el pueblo. En el caso de Cristo, Cristo puso la sangre. En la circuncisión, el judío por la sangre entra en el pacto. Nosotros no ponemos sangre en el bautismo. ¿Por qué? Porque el pacto es de Cristo con Dios. Como por el bautismo yo entro ¿dónde? En el pacto de Cristo hombre con Dios. Yo entro en el pacto con Dios. A la vez que me injerta, como dice Lucía, yo entro en el pacto con Dios el día de mi bautismo. Por eso también los símbolos hay que guardarlo. Y por eso el agua del bautismo es agua viva, agua que corre. Yo el otro día les conté que yo fui a la playa y vi un tumulto de gente y pensé que había alguien que se estaba ahogando. Ahí en el Farito, cuando fui, era un pastor bautizando a gente en el mar. Y aquello lo que parecía era un picnic, un verdadero, eso no es sacramento ni eso es nada. Porque el signo no es el agua salada, porque el agua salada para los judíos es signo del mal, donde habita el mal. ¿De dónde vienen las bestias del Apocalipsis? Del mar. ¿Cómo tú vas a sumergir a alguien en el mar? Es agua viva. Cristo no es el agua salada, Cristo es el agua que corre y quita la sed. ¿El agua del mar quita la sed? No. Pero mira tú a qué grado. Y estoy seguro que esas personas que estaban chapuzando ahí en el agua intrusa y en bikini, metiéndose ahí con un relajo increíble, y el pastor diciendo: estos se bautizaron en la iglesia católica, pero eso no vale, esto es lo que vale. Esa gente han sido bautizados católicos. Y al meterse ahí, ¿tú sabes que se bautizaron? En la apostasía. Renegaron de su bautismo por un chapuzón en el Farito. Y qué triste que muchos sean familiares de nosotros, qué triste que muchos hayan sido miembros de la iglesia católica y que se estén bautizando en esa porquería porque nadie les ha explicado qué cosa es el bautismo que han recibido en la iglesia católica. Y para eso son estas charlas que a nadie le importa, para explicar, y todo eso nace aquí, la teología profunda del bautismo. Aparte que en Gálatas también San Pablo va a hablar. San Pablo va a decir que el bautismo es la circuncisión espiritual, que después lo hablaremos, pero en el capítulo 6 es donde está la raíz profunda del bautismo en la iglesia católica. Y cada sacramento es como un pacto. Dios da algo, pero pide algo. En un pacto tú una parte pones y la otra parte, en un pacto los dos se comprometen. En el bautismo Dios te da la vida eterna que nos mereció ¿quién? Jesucristo. Pero Él te exige algo a ti. ¿Qué te exige Dios a ti en el bautismo? ¿Qué se hace Dios tuyo en el bautismo? Padre. Todo eso está bien, dueño y señor, pero en el bautismo Dios se hace nuestro Padre porque nosotros nacemos de Dios. En ese momento somos llamados verdaderamente hijos de Dios. Dios se hace nuestro Padre en el bautismo. ¿Y qué nos exige Dios a los bautizados? Obediencia. Que vivamos como hijos, obediencia, pero que vivamos como hijos. Si en ese momento Él nos adopta como Padre, ¿qué es lo que espera Él? Que yo viva como hijo de Él. Por eso, lo que decía Juan Pablo II, tenemos que vivir, nuestro compromiso bautismal es que tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo vive un hijo? Bueno, en obediencia a su padre. No por miedo al padre, sino porque teme disgustar a un padre que ha sido tan bueno con él. Y eso es lo que el Señor nos pide para los bautizados, que seamos obedientes. Por eso cada quien me pregunta, ¿qué tengo que hacer para vivir como cristiano? Digo, lee el Sermón del Monte y trata de vivir. El Sermón del Monte, ahí está el resumen de la vida cristiana. La bienaventuranza. Pero no el sermón del monte completo. La bienaventuranza es un pedazo del sermón del monte. Lee el capítulo 5 de San Mateo. Ahí está el sermón del monte. Tú quieres ser obediente a Dios, vive el sermón del monte. Y para eso son las charlas, la casa de Biblia. ¿Cómo tú vas a ser obediente a Dios si tú no tienes la menor idea de qué cosa Dios espera de ti? ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? ¿Qué Dios quiere de ti? Lee la bienaventuranza. No la vas a cumplir. No vas a cumplir el sermón del monte. No lo vas a cumplir, pero Dios va a suplir lo que falta a tu ineficiencia. Peor es que no hagas nada.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir el Sermón del Monte? No te limites a la ley. El que ama sobrepasa la ley. Si tú amas a alguien y está en necesidad, esa persona dice, pues tu madre necesito $10. Y tú lo amas hoy en día. ¿Tú le das $10? No. Tú eres una tacaña, una miserable si le das $10. Si tú amas a una persona, tú le dices, ¿qué tú te hace falta? $500 para la renta, yo te lo voy a dar. Ahora, una gente por la calle te pide $2 que tú no conoces ni lo amas y tú le das los dólares. Tú no sabes, a lo mejor le hace falta más. Pero una persona que ama no se conforma con $10 por un hamburger y dice, tú quieres que te compre una factura, voy y te la compro y te la llevo si tú necesitas. Eso es el Sermón del Monte. Pero eso dice eso en el Sermón del Monte. Se les ha dicho no matarás. Pero yo les digo, el que odia a su hermano ya lo mató. Jesús va. Los judíos ¿con qué se conformaban? Ay, yo no mato a nadie. Yo no le he puesto la pistola, yo no mato. Cristo dice, no, en la ley nueva tú tienes que ir más allá. Con la lengua se mata, con el odio se mata, con la indiferencia se mata. Y tanto tú matas así como con un arma. Y cuidado, yo siempre les digo a los protestantes, cuidado lo que dice el Sermón del Monte. Si tú llamas a tu hermano renegado de la fe, tú eres digno del fuego del infierno. Cuidado con llamar a alguien renegado de la fe. Lean el Sermón del Monte para que vean lo que dice Jesús. Se le ha dicho no desear la mujer de tu prójimo. Dice Jesús, pero yo les digo, el que con su mente la desea, ya pecó. ¿El Sermón del Monte es fácil? No. Pero quiere decir que si tú eres bautizado, no tienes otra que tratar de practicar el Sermón del Monte. ¿Lo vas a cumplir? Lo más seguro que en algún momento tú falles. Pero para eso tienes la gracia. Por eso San Pablo le decía, angustiado a Cristo, Señor, quítame esta espina que me está, el aguijón que me está. San Pablo dice que tenía algo, que no sabemos quién es. Algunos hermanos le dicen, que San Pablo era ciego. O le tenía odio a los judíos. Digo, eso no es el aguijón que Pablo, es demasiado fácil. Señor, me caen mal los judíos. No, San Pablo tenía un aguijón, no era una espina. Solo que es un aguijón ese que le dan a los bueyes. San Pablo tenía algo dentro de él que lo tenía loco. Le decía, Señor, quítame eso que me tiene loco. ¿Y qué el Señor le dijo? Te basta mi gracia. Y le dijo después, ¿por qué? Dice, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Si San Pablo le quita el aguijón, si Cristo le quita el aguijón a San Pablo hubiera sido un pesado insoportable. ¿Por qué San Pablo se mantenía? Porque cuando él iba a dar la pedrada, se acordaba de él y decía, es infeliz de tener un aguijón igualito que yo en cualquier área de su vida. Por eso decía, cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Porque nosotros somos fuertes, Dios hace así y lo dejas a un lado. Todo esto que hemos hablado, toda la vida del cristiano, absolutamente todo. ¿Dónde nace? En el bautismo. Por eso que sin el bautismo no hay salvación, sin el bautismo no hay pacto con Dios, sin el bautismo no hay absolutamente nada. Todos ustedes y yo hemos tenido la suerte de ser bautizados. Unas personas se han bautizado más tarde, como Manuel, que se bautizó hace 2 años ya, ¿no, Manuel? O sea, en la Pascua de hace 2 años, otros nosotros nos bautizamos cuando chiquitos. ¿Por qué? Y esto es lo último ya que les voy a decir, porque esto va a terminar con la parte del bautismo. ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños? Los protestantes dicen, como ellos piensan que es un acto de fe, claro, si tú no eres grande, tú no puedes dar testimonio de fe. Pero el bautismo no es un acto de fe. El bautismo es nacer de la vida espiritual. ¿Por qué bautizamos a los niños? La misma pregunta. El bautismo nos mete en el pacto con Dios. ¿Cuándo los judíos hacen la circuncisión de los judíos? Cuando son viejos. Los circuncidan a los 8 días de nacido. ¿No sería mejor que los judíos dejaran que el niño creciera y se circuncidara cuando quiera? No, porque los judíos a los 8 días de nacido más rápido que los católicos. ¿Por qué circuncidan al niño? Porque quieren que ese niño desde chiquito sea parte del pacto con Dios. ¿Cómo tú no vas a querer que tu hijo nazca en Cristo y esté 25 años muerto hasta que él escoja? ¿Qué padre deja a su hijo 25 años muerto? En cuanto una mujer pare en Estados Unidos, que es lo primero que hace, que apunten inmediatamente al muchacho en el seguro social. ¿Por qué no decimos, no, vamos a esperar que el niño sea mayor y escoja qué país quiere? Un padre bueno no apuntaría a su hijo en el seguro social hasta los 20 años. ¿Ese sería un padre bueno? ¿Y por qué no es un padre bueno?
María dio la clave porque le quita los beneficios del seguro social. ¿Cómo tú le vas a tu hijo los beneficios del cielo? Es que los católicos bautizamos demasiado tarde a los niños. Debíamos bautizarlos como los judíos, a los 2 días nacidos. Correr y bautízalo. Hermano, si un hijo se te muere sin bautizar, el que tiene problema no es tu hijo, eres tú, delante de Dios. Porque no le diste la vida eterna. Por eso es que la iglesia bautiza a los niños. ¿Por qué los protestantes no entienden esto? Porque no entienden lo que es. Cuando tú entiendes lo que es el bautismo, en cuanto el muchacho nace, tú lo que quieres es... Yo les conté a ustedes la niña del jefe mío que les pedí oración por ellos, que venía sin riñones y sin vejiga y murió a poco tiempo de nacer. Y él me dijo, no, pero tuve la satisfacción de en cuanto nació, en el mismo momento la bauticé. Y le digo, mira, tú le diste vida a tu hija 2 veces. Cuando la engendraste, porque esa chiquita se voló al cielo en pacto con Cristo inmediatamente. Dice, no, esa es mi tranquilidad, que yo sé que ella nació con Cristo. Y como en el cielo no hay almas niñas, esa alma ya es un alma como un adulto delante del trono de Dios. Pero eso cuando tú, solo quienes pueden ver esto, hermano, esto lo ven solamente las personas que son espirituales. Que no es espiritual no puede ver el bautismo de esta forma. Lo ve como un acto social, sea católico o protestante. El bautismo es mucho más que eso. Y aparte que hay una gran hipocresía en estos ataques a la iglesia sobre el bautismo. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia católica no es la única que bautiza a niños. La iglesia ortodoxa bautiza a niños. ¿Se han oído criticar a la iglesia ortodoxa por bautizar a niños? No. La iglesia luterana bautiza a niños. ¿Han oído criticar a la iglesia luterana por bautizar niños? La iglesia metodista bautiza a niños. ¿Ustedes han oído criticar a los metodistas? La iglesia presbiteriana bautiza a los niños. La iglesia episcopal bautiza a los niños. La iglesia anglicana bautiza a los niños. ¿Quién es la única que critican? A la iglesia católica. No hay detrás de esto algo raro, porque sería más que criticaran a la iglesia luterana y siempre los palos los cogemos los católicos. Ahí tú te das cuenta que no es ni por... Yo sé que tú ahora voy a la parte de la pregunta. Dame un momentito nada más. Porque si yo pierdo el hilo muy rápido, después no sé ni por dónde ando, si me hacen preguntas en medio de... Por eso es importante que conozcamos profundamente cuál es la raíz de el bautismo. Y yo espero que ustedes esta semana por lo menos le echen un vistazo a Romanos 6, del 1 al 8, y mediten. Porque fíjate, ya para cerrar y ver las preguntas, como viene esto, la ira de Dios, porque el primer hombre pecó. La obra de Jesucristo, que es totalmente opuesto a ¿quién? A Adán. ¿Qué hace Jesús? La reconciliación, la redención, la justificación, la propiciación. ¿Cómo lo obtenemos? Por medio del bautismo. ¿Tú no ves que Romanos va subiendo en una? Ahora después San Pablo va a empezar a hablar qué hace el bautismo en la gente. Pero así como tenemos que ver las cartas de Pablo, no con una pila de capítulos regados que parece que San Pablo se volvió loco, escribiendo un capítulo por aquí, otro capítulo al siguiente, no tiene nada que ver con el primero. Todo San Pablo escribe una idea continua y tú tienes que leer los capítulos enfocados en qué, en esa idea que San Pablo va desarrollando, a no ser que él diga, cambie de tema por algún motivo, que entonces deja bien claro que está terminando con un tema y comenzando el otro. Pero hasta ahora estamos viendo la obra de Cristo. Primero la ley, el pecado, ahora la fe, la gracia y cómo obtener esa fe y esa gracia para salir del pecado.